Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se embolataron 70.000 millones de pesos en el Ministerio de las TICs. Hoy los niños de Colombia siguen sin acceso al Internet. Escuchemos a continuación un informe realizado por FECODE en el que se evidencia cómo la ministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró ante Noticias Caracol que el proyecto se adjudicó en diciembre para tener al mes de octubre 8.700 colegios conectados. Al día de hoy no ha sido instalado ni un solo punto digital. Escuchemos. Se embolataron 70.000 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información. Hoy los niños continúan sin acceso a Internet. Mire, esto es un proyecto que se adjudicó en diciembre. Y ya a 30 de abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados. Y a mayo vamos a tener los próximos 1.500 colegios. Y a octubre, ni siquiera a diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados. Ministra, esto queda grabado. Completamente. Pero recapitulemos un poco. El MINTIC lideraba una iniciativa llamada Centros Digitales que se suponía iba a llegar con internet de alta velocidad a más de 17.745 colegios oficiales. El año pasado, la ministra Karen Abudinen aseguró ante los medios de comunicación que la adjudicación de ese proyecto fue entregada de manera transparente y que, como todo lo del gobierno del presidente Iván Duque, era un programa serio. Escuchemos. Estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Y recuerden que conectividad es equidad. Si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades, y por eso este gobierno, el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas. La Unión Temporal Centros Poblados no ha instalado ni un solo punto digital, pero para variar, los más afectados siguen siendo los niños y niñas de escasos recursos, los maestros que aún siguen sacando de su bolsillo para ponerle una recarga a esos niños, a esos estudiantes, para que puedan cumplir con sus jornadas y con sus tareas. Por eso nosotros quisimos hablar con el maestro Julián de Zuviría, a quien los maestros y las maestras de este país reconocen por su labor incansable en defensa de la educación pública, de la educación de calidad, y queremos compartirles esa reflexión que nos ha hecho, y además queremos contarles cómo se encuentran las escuelas y los colegios del país gracias a esos proyectos de la ministra y del presidente de la República, Iván Duque, quien salió a respaldarla pese a que ella no sabe en dónde están estos 70.000 millones de pesos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en un periodo de pandemia, la conectividad es parte esencial del derecho a la educación. Y estamos hablando de junio, o sea, un año y medio después de iniciar la pandemia en nuestro país. Ni los colegios, ni los niños ni los jóvenes que estudian en educación pública han visto aumentada de manera significativa la conectividad. No. El
65%, 2 de cada 3 estudiantes de un colegio público cuando inició la pandemia no tenían conectividad, no pudieron seguir estudiando. A ellos en Colombia se les violó el derecho a la educación. Y lo que estamos viendo un año y medio después es que la conectividad en Colombia está avanzando a paso de tortuga. Y eso implica que no se les garantiza un derecho esencial a millones de niños en Colombia. El gobierno ha dicho que el 70% de los hogares van a estar conectados al culminar el mandato. Todo indica que eso tampoco va a ser cierto, porque hoy el 17% de los hogares de estrato 1 tienen conectividad. Los jóvenes de estrato 1 y 2 que estudian en la educación pública no tienen la conectividad para poder seguir estudiando en un periodo de pandemia. Y lo que se sabe es que muy seguramente hay problemas muy graves de corrupción que han impedido que los 2 billones que el gobierno ha dispuesto para aumentar la conectividad lleguen a los hogares y lleguen a los colegios y lleguen a los niños y jóvenes que estudian en la educación pública. Serán los organismos de control y los jueces quienes determinen qué tanto, cuánto, en dónde y cómo, pero lo que sí podemos saber los educadores es que los colegios no han mejorado la conectividad. Y lo que sí podemos saber los educadores es que los niños y jóvenes que estudian en la educación pública no han visto en este año y medio mejorar la conectividad. Por lo tanto, uno puede concluir, uno, que se le está violando el derecho a la educación, 2, que no vamos a tener, como dice el gobierno, el 70% de los hogares conectados en un año. Y 3, que hay que investigar muy seriamente si les están quitando los recursos a los niños más pobres de este país. Porque si eso es así, en Colombia cada día se está no disminuyendo, sino agravando la inequidad. Somos de los países más inequitativos, pero todo indica que la inequidad está aumentando a pasos acelerados porque los recursos para la conectividad no le llegan a quienes más lo necesitan. Y a esta hora en Educación al Día nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo, muy buenas noches, bienvenido a su programa Educación al Día. Cuéntenos qué informe le tiene usted a los docentes a esta hora. Sí, muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. A esta hora, hoy 20 de agosto del año 2021, no se conocen todavía los decretos de incremento de salarios para los maestros. Se prevé que el incremento sea del 2.61 logrado en la mesa de los trabajadores estatales, más el 1.5 que corresponde a la nivelación salarial ganada con la lucha desde FECODE y con las movilizaciones del magisterio, que corresponde al 1.5 más 2.61 sería 4.11, en lo que debe quedar el incremento de salario para los educadores, para los docentes y directivos docentes en el año 2021. Pero todavía, como lo decíamos, no se conocen los decretos de incremento de salario. Se han venido dando reuniones del Comité Ejecutivo de FECODE. Este 19 de agosto hubo una importante reunión del Comité Ejecutivo conociendo las respuestas que le ha dado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a FECODE con respecto a las cifras, a los recursos con los cuales se alimenta el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sobre todo en lo relacionado con el tema de la salud. Bien sabemos que estamos preparando pliego de condiciones para los nuevos contratos de salud que deben regir a partir del próximo año o desde noviembre, cuando terminan los contratos actuales en 8 subregiones, en 8 regiones de Colombia. Se han escuchado las cifras de dónde provienen los recursos para el fondo prestacional.
en cuanto a los ingresos corrientes de la nación, a los aportes de los afiliados, y estamos en dificultades por cuanto el Ministerio de Educación Nacional no ha suministrado la información completa con datos y cifras para poder hacer un cálculo y poder presentar un pliego de condiciones que garantice la salud para los educadores y los beneficiarios. De eso nos hemos ocupado en el Comité Ejecutivo de FECODE, como también el próximo martes nos reuniremos nuevamente para distribuirnos en las comisiones de seguimiento a los acuerdos firmados el 6 de agosto del año 2021. Ya llevamos varios días y el Gobierno Nacional no convoca a las reuniones de seguimiento. Queremos informarle al magisterio colombiano, al magisterio antioqueño en particular, que el Comité Ejecutivo de FECODE está atento para que se cumplan los términos y sobre todo en lo relacionado con los ascensos en el escalafón, el curso de los 8.000 compañeros 1278 tercera cohorte, a la redacción del proyecto de acto legislativo que al fin resuelva el problema de los recursos para educación, salud, saneamiento básico, agua potable y conectividad, y que ojalá logremos una reforma estructural constitucional al Sistema General de Participaciones, artículos 356 y 357. Son estos y otros temas de los que nos estamos ocupando en el Comité Ejecutivo de FECODE. Un saludo cordial a todo el magisterio, la invitación para que sigan creyendo en las organizaciones sindicales, en las filiales y en nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó, y que la pase muy bien. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Se realizó un importante informe por parte del Comité Ejecutivo de FECODE a la Junta Nacional del pasado 10 de agosto. Vamos a escuchar a continuación algunas reflexiones que dejó el presidente de FECODE, William Velandia, frente a la firma de los acuerdos. A la fecha y posiblemente hasta mediados de los próximos años, más del próximo, que va a ser un año muy crítico para el país en materia económica por los efectos de la pandemia y del mal gobierno de todos estos gobiernos anteriores, los colombianos continuaremos inmersos en un mar de angustia y preocupaciones, sintiendo comprometido el bienestar y la libertad. Libertad para trabajar, libertad para estudiar, para movilizarnos, para reunirnos con la familia, para interactuar en la sociedad, reunirnos con nuestros amigos y el trabajo en grupo. Hoy aún más, con la llegada rápida y la fuerte expansión de la variante que hoy se presenta con el Delta de la COVID-19, la situación se hace más crítica. Y lo peor es que la posición oficiosa del gobierno en aras de abrir y reactivar toda la economía coloca en dificultades la perspectiva de conquistar esa fase de inmunidad de rebaño. Fíjense que ya los especialistas no hablan del 75%, sino del 90%. Y seguiremos ahí en ese proceso para determinar en qué porcentaje se debe vacunar la población para alcanzar esa inmunidad. Aunque, como lo ha defendido la Federación, la exigencia de nosotros es que la vacuna tiene que ser democrática y universal, y seguiremos en esa existencia para todos los colombianos y colombianas. Creemos que nadie se atrevería a desdeñar y a desconocer la situación generada por la pandemia, sus consecuencias e impactos futuros en los terrenos sanitarios, económicos y sociales. Pero los efectos han sido devastadores y en correspondencia con ellos estamos impelidos a actuar proponiendo alternativas. Se requiere seguir luchando por la conquista de una renta básica para la mayoría de los hogares colombianos, construir y aprobar una reforma tributaria y no ese esperpento de reforma que hoy piensa sustituir aquella que desató esa oleada de inconformismo y de protesta pacífica y social. Una reforma equitativa, progresiva, eficiente, que como en todo proceso racional, los que más tienen son los que más pongan y no como se está haciendo en este país, que es a la inversa. Trabajar en función de la conectividad universal, porque a futuro será un elemento fundamental en todo este ejercicio. En el contexto económico, pues el panorama no es precisamente muy halagüeño. Luego de atravesar sin duda uno de los peores años en la historia económica del país, sin que ello necesariamente omita nuestra crítica realidad macroeconómica, entre otras razones, por la dependencia de los hidrocarburos asociada a la caída de los precios internacionales del petróleo desde el año 2014,
la falta de industrialización, la tendencia al alza de la tasa de desempleo y que alcanzó su máximo en marzo de 2020 con un 21.1% y que hoy se ubica en el 14%, pero que da cuenta de la incapacidad del gobierno por generar empleos y garantizar la estabilidad de los pequeños y medianos empresarios que sufrieron enormemente el golpe de la pandemia y por los cuales hasta la fecha no se han tomado decisiones que reversen su quiebra, cierre y pérdida de miles de empleos, caída gradual del gasto en inversión social y reformas tributarias regresivas con altas exenciones y elusiones tributarias. El país empeoró su situación fiscal con la llegada de la pandemia del COVID-19, pero también del mal gobierno. No obstante, pese a que el mundo reclamó por medidas que generaran incentivo al consumo y más Estado en todos los frentes, en especial en la garantía de derechos. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque, un gobierno nefasto, regresivo, retardatario y que resuelve con violencia la protesta pacífica y civilista, decidió continuar con medidas austeras en la inversión social y aprovechar más bien la oportunidad para generar más y mejores mecanismos para aumentar las utilidades de los sectores que, como el financiero, siendo este el que creció pese a la profunda crisis económica que vive el país. Se consensuó aún más por parte de este gobierno una política de corruptela y entrega de los dineros públicos al sector privado. En tal sentido, y pese a la suspensión temporal de la regla fiscal para los años 20 y 21, el presupuesto para el año 2021 en educación como porcentaje del PIB fue creciendo y la inversión en educación preescolar, básica y media decreció en términos reales, como por ejemplo en infraestructura, educación rural, calidad y gratuidad. Además, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones son insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento de costos educativos, cerrar el déficit corriente del sector y, por supuesto, mucho menos para el cierre de las 6 brechas estructurales que hemos presentado los maestros y maestras del país. Pese a esta realidad, el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que afectaba en particular al magisterio colombiano, por prohibir el crecimiento del salario en términos reales y afectar sensiblemente a los pensionados del magisterio colombiano, con el límite a los gastos del nivel nacional. Para el magisterio, el saqueo de sus bolsillos era mayor, porque además de la ampliación de la base gravable hasta 1.6 millones de pesos en 2024, que afectaría a casi la totalidad de los maestros y maestras del país, se proponía una grave afectación a la nivelación salarial y a los ascensos de más de 320,000 maestros y maestras, y en mayor grado de afectación a quienes pertenecen al Estatuto 1278, es decir, a cerca de 144,255 docentes, negando la posibilidad del crecimiento real de los salarios del magisterio por 5 años, claudicando la nivelación, la bonificación y los ascensos que coayudan a la dignificación de la profesión docente en nuestro país y, por supuesto, a mejorar las condiciones de vida de nuestros maestros y maestras. Las disposiciones propuestas por esta leonina reforma tributaria afectarían al grueso de los maestros y maestras pensionados. La intención de gravar con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales. Que tal impuesto aplicara para las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Adicionalmente, el proyecto de reforma atentaba contra los servidores públicos que se encuentran en el régimen de cesantías retroactivas, al disponer que las cesantías y sus intereses serían sujetos de impuesto de renta, proyecto que fue archivado gracias al movimiento social, pero que desafortunadamente ya fue reemplazado por uno nuevo, disfrazado de inversión social, el cual no resuelve, como bien lo decía nuestro presidente, los problemas estructurales del sistema tributario colombiano y que sigue generando un costo fiscal de por lo menos 50 billones de pesos al año por cuenta de exenciones y elusiones a quienes tienen mayor capacidad de tributación y por tanto se insiste en un sistema tributario el cual en un 50% se soporta en el IVA, impuesto regresivo por naturaleza y del que no escapa nadie, y en un 15% del impuesto de renta a personas naturales. A pesar de la anunciada reactivación económica, la economía no ha despegado, sino que se ha mantenido una tendencia a la baja. Según el último dato del PIB del 1.1%, lo que de entrada permite concluir que los supuestos utilizados en la programación presupuestal para el año 2022 están lejos de cumplirse.
Una vez radicado el proyecto de presupuesto para el año 2022, se sostiene que el primer rubro sigue siendo el servicio a la deuda pública, con un crecimiento del 10% respecto del año anterior, lo que puede llegar a ser insostenible, ya que no se redistribuye en gasto e inversión social. Por su parte, la inversión solo crece un 5%, y la inversión en educación pasa de 4.1 billones a 5.3 billones de pesos. Esto es apenas 1.2 billones de pesos más, pero que se priorizan en créditos del ICETEX y matrícula cero, lo que deja de lado a la educación preescolar, básica y media, por fuera de cualquier oportunidad para mejorar las condiciones y sobre todo en garantizar mejores y mayores recursos para el retorno presencial a las aulas de clase. Por su parte, el Sistema General de Participaciones en Educación para el próximo año es de 27.9 billones de pesos, es decir, 1.1 billones de pesos más que lo asignado a este año, y que según el propio gobierno enfrenta un factor adicional producto de la emergencia del COVID-19, y es que 175.828 estudiantes del sector no oficial han migrado al sector oficial, generando una mayor presión a la prestación del servicio oficial educativo y por lo tanto al Sistema General de Participaciones. Este fenómeno, aunado al ritmo de migración entre 2018 y 2021, ha superado la reducción de la población nacional, pasando de 32.979 niños migrantes en 2018 a un total de 456.756 niños para el año 2021 en el sector oficial, que han llevado a utilizar el pago de horas extras para no crear costos fijos de planta por una circunstancia que podría ser transitoria. En definitiva, el crítico panorama macroeconómico y fiscal del país pasa factura a los sectores más vulnerables, entre ellos al sector educación, situación que no se revertirá a menos que se produzca una decisión política tendiente a la generación de ingresos estables, es decir, un cambio profundo en el sistema tributario con principios progresivos y un servicio a la deuda que sea socializado no solo en el pago, sino también en el gasto social. De ahí la importancia con que el magisterio ha asumido esa tarea fundamental y que hace parte estructural en nuestros acuerdos, la reforma al Sistema General de Participaciones, la reforma constitucional, de tal manera que de manera efectiva, real y progresiva se incrementen los recursos para garantizar el derecho humano a la educación y el cierre de esas 6 brechas para nuestra niñez y juventud en un horizonte de tiempo. En materia legislativa, la gran movilización social, además de hundir esa perversa reforma tributaria, hizo que se hundieran también proyectos de ley como el 010, que acababa con el modelo de salud del magisterio y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y el archivo de cualquier cantidad de proyectos que, como el 094-2020, conocido como el proyecto del homeschool, fue hundido gracias a la movilización social y, como lo hemos dicho, entre otras iniciativas. En la actualidad se encuentra el proyecto de ley 027-2021, Cámara 046-2021, Senado, gracias, mejor conocido como nueva reforma tributaria, del que ya hicimos mención, y con el cual se extiende el programa de ingreso solidario, acabando la posibilidad de renta básica permanente. Se congela la nómina de los servidores públicos y de los trabajadores estatales, exceptuando al SDP, y sigue ofreciendo estímulos a los grandes empresarios del país. Ya lo anunció nuestro presidente, hasta por 10 años. En materia educativa, se radicó por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal el proyecto de ley 021-2021 Senado, que pretende destinar recursos públicos del Sistema General de Participaciones y de las entidades territoriales para la contratación del servicio público educativo que favorezca a privados, con el pretexto de los resultados en pruebas severias los internacionales como la prueba PISA, y según la senadora, en el cese de actividades programadas por FECODE, dicho así literalmente en su exposición de motivos. Ya lo anunció nuestro presidente de la central, van por más de 7 billones del patrimonio público, pero no suma este importante proceso que tenemos que salir a defender los maestros y maestras de Colombia para que no se privatice la educación pública en nuestro país.
Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, hoy escuchando las reflexiones del presidente de FECODE, William Velandia, frente a la firma de los acuerdos, una negociación que se realizó en medio de una crisis sanitaria, donde se ha visibilizado aún más el atraso de las escuelas, sobre todo en materia de servicios públicos y conectividad. Continuemos escuchando al presidente de FECODE, William Velandia. En el marco del decreto 160/2014, FECODE presentó un pliego de peticiones, el cual, luego de 32 días de negociaciones, se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Nadie puede ocultar el atraso tecnológico, la precaria situación de las escuelas del país, la pobreza extrema y la concentración de la riqueza que ha convertido a Colombia en el país más desigual del mundo. El virus del coronavirus obligó a la desescolarización de los niños en más de 194 países del mundo. Es decir, aproximadamente el 91% de los estudiantes de todo el mundo, de todo el planeta, tuvieron que ser confinados. Y tampoco se puede desconocer que esto ha ocasionado una disrupción enorme en las vidas, el aprendizaje y el bienestar de los niños a nivel mundial. A pesar de las precariedades destapadas por la pandemia en nuestro país y particularmente el atraso y estado precario de nuestras escuelas, sobre todo en servicios públicos y en actividad, los maestros de Colombia les cumplimos a los niños, a las niñas y a los jóvenes de manera no presencial, desde la virtualidad. En esta negociación del pliego de peticiones no solo estaban en juego las reivindicaciones propias del sector, un pliego social, porque principal y fundamentalmente lo atinente a garantizar la financiación de la educación pública, vía el consenso de una nueva reforma del sistema general de participaciones, que no da más tiempo. Pero también lo correspondiente a seguir garantizando la jornada única, el nuevo estatuto que regule la carrera docente, la formación de los educadores, la homologación, la convalidación de títulos académicos, las garantías para la prestación del servicio de salud con dignidad y articulado con la seguridad y salud del trabajo de manera completa, la jornada laboral de los maestros, los decretos correspondientes a la proporcionalidad de la prima vacacional, la unificación pedagógica, la nivelación salarial que permita que dejemos de ser los profesionales con títulos iguales a los otros profesionales, pero muy mal remunerados. Pero asimismo, la reivindicación del proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la escuela como territorio de paz. Y lógicamente, la escuela de la presencialidad, en el entendido que los maestros colombianos debemos regresar a las labores presenciales. Esto no está en discusión. El punto es cómo, cuándo, con qué, en qué tiempo y bajo qué condiciones. Los maestros siempre hemos estado listos para regresar al espacio natural donde se desarrolla el acto educativo y la pedagogía, nuestra escuela. Pero seguimos preocupados precisamente porque el retorno de los maestros a la presencialidad de las aulas pasa por un esquema de vacunación completo de todas y todos, que estén listas las instituciones educativas, que se hayan hecho las adecuaciones pertinentes en materia de servicios públicos, plantas de personal administrativo, de servicios generales, de logística, salud y garantizados todos los elementos e insumos de la bioseguridad. En ese contexto, compañeras y compañeros, presentamos los puntos que producto del acuerdo se recogen en este desarrollo de 32 días, que después de más de 26 sesiones se materializan y que hoy le presentamos al Magisterio colombiano en esa responsabilidad que nos dio la Junta Nacional de nuestra federación. Entonces voy a solicitar, Karencita, para que coloque en pantalla las diapositivas, la presentación de nuestros acuerdos. Y voy a hacer de manera sucinta un proceso puntual de los alcances y de lo que en materia de negociación los maestros y maestras habíamos planteado en este proceso. Comprenderán que fue una situación compleja, primero por la catadura del gobierno, como lo he dicho. Segundo, por la intención del gobierno de renegociar y sobre todo renegociar aprovechando acciones que desde el magisterio se habían impetrado y que
le permitió al gobierno justificar ciertos procesos en la negociación para no cumplir lo que se había acordado en el año 2019. Esas acciones aisladas tenemos que repensarlas, compañeros y compañeras, y con toda la fraternidad del mundo, pero con toda la entereza, el llamado es a que miremos las consecuencias de una acción de esta naturaleza, porque puede entorpecer y afectar los procesos que en mesa, en lucha y en derecho nos hemos ganado los maestros y maestras del país. En el tema de la financiación de la educación pública estatal, ese es un punto fundamental para nosotros. Me preguntaba un periodista cuáles eran los puntos esenciales en este proceso de negociación. Yo le decía, por supuesto, la negociación tiene un factor fundamental. ¿Y dónde pedimos plata? Porque es que ellos estigmatizan al magisterio como diciendo, no tienen en cuenta la situación real del país y piden plata y le sacan multitudinarias cantidades de dinero al gobierno, como lo expresó un senador y es vicepresidente, y en ese afán de aprovechar la coyuntura para desprestigiar al magisterio, pero para hacer el proselitismo bajo, en busca de repotenciar su menguada postura política y posición política en el país. Y en consecuencia, decía yo, la financiación de la educación. Ese es un acto fundamental para nuestra niñez y para nuestra juventud. Tenemos que garantizar el derecho a los niños, a las niñas y a los jóvenes, porque el sistema general de participaciones cada año que pasa decrece. Y acentuado la crisis que hoy se vive porque desafortunadamente está amarrado a los ingresos corrientes de la nación, el impacto es mayor en ese decrecimiento. De ahí la urgencia de reactivar esa comisión de alto nivel para consensuar esa reforma constitucional y que tiene que concitar la movilización de todo el magisterio, de todos los sectores sociales, si queremos hacer realidad el futuro del país con fundamento en este derecho humano fundamental como es la educación pública, gratuita, con cobertura plena, garantizada y administrada por el Estado y de calidad, que esa la colocamos nosotros. Y entonces en ese acuerdo nosotros dijimos, el gobierno nacional en el mes siguiente a la firma del presente acuerdo reactivará la comisión de alto nivel para la revisión del sistema general de participaciones de que trata el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo. La mesa técnica y sectorial de educación, la cual deberá en un plazo máximo de 5 meses después de su reactivación consensuar un proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del sistema general de participaciones. Para dar trámite al proyecto de acto legislativo, el Gobierno Nacional lo presentará al Congreso de la República dentro del mes siguiente. Claro que tenemos todo un reto, compañeras y compañeros, por cuanto este es un gobierno que está de salida. Este es un gobierno que no le cumple a nadie, que no oye, pero que la unidad de acción del magisterio en este proceso, por eso lo decía, de materialización de la implementación de los acuerdos, nos obliga a estar en estado de alerta y a exigir del gobierno que se cumpla lo que se logre en la mesa de negociación. Y por supuesto que presentamos una fórmula que ellos no quisieron aceptar en la mesa para negociar, porque lo tenemos claro, en la mesa no se iba a negociar la fórmula. Pero le demostramos que sí tenemos estudios serios y que por ello dejamos a consideración en la mesa la fórmula que la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, de manera técnica, científica y económica, le presenta al gobierno nacional. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos.
Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.